El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. Hoy nos encontramos con otro de esos hinchas que logró cumplir el sueño de ser futbolista profesional. Nos invitó a la sede del equipo que hoy dirige en la parte administrativa. Estamos con Iván Corredor. Iván, ¿cómo estás? Pero papá, ¿cómo va todo? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo Muchas va gracias. todo? Bien, todo súper, bacano. Bueno, Iván, te cuento pues que es un honor para mí y para nosotros tenerte acá en el podcast. Sos uno de esos jugadores que le llenaba la retina a uno como hincha. Tenías una técnica excepcional, hacías unos golazos, recuerdo. Yo como hincha de Medellín te recuerdo mucho también porque estuviste en esos años que uno puede decir que son como los más gloriosos que hemos tenido en cuanto a títulos. Y eras de esos jugadores que marcaba la diferencia. Yo recuerdo mucho un gol que le hiciste a Nacional, pero lo recuerdo mucho es porque se estaban sentando los hinchas de Nacional de celebrar el gol de ellos y nos estábamos parando los hinchas de Medellín a celebrar el gol tuyo. Y es una anécdota muy bacana porque, claro, los clásicos acá se juegan con las dos hinchas y se ve muy bonito justo eso, que ellos nos hicieron gol y al minuto empataste vos, entonces fue una alegría enorme. Y quisiera ahí preguntarte un poquito, Iván, ¿qué sentís vos como hincha al marcar un gol en un clásico? Bueno, no, me acordé y fue algo, no sé si ha pasado en algún clásico, porque fue muy particular esa experiencia. Porque yo recuerdo que nos hacen el gol en los cuadrangulares finales del 2008. Sí. Ponemos el balón en la mitad y Diego, ¿cómo nos hacen el gol? Diego Álvarez me dice, yo le dije así, se lo juro, le dije, tranquilo que yo empato, y me miró así. Y sacamos, yo creo que a los 30 segundos, pero la hincha de Nacional estaba cantando el porro popó, Sí. y estaban celebrando el gol. Y fue a los 25 segundos que empatamos. Sí. Y yo me voy y le hice a la hinchada así, y yo me acuerdo de Humberto Mendoza, se vino y peleamos y todo, que no hiciera eso, y pues un alegato, pero es una sensación muy bacana, muy bonita, hace parte del folclore del fútbol, y cumplir el sueño, pues eso es especial. Ya cuando uno se retira, se acuerda de eso, y créanme que esa sensación de haber jugado fútbol profesional, de haber jugado en estadios llenos, con hinchadas, eso es inolvidable, porque ya hay que superar y pasar a otra etapa de la vida, pero eso uno nunca deja ese lado de hincha o de fanático por el deporte. Entonces es muy bacano, y la anécdota, pues yo he preguntado y creo que eso no se ha dado en la historia de los clásicos, que haya un empate tan es que rápido. fueron 15 segundos. Sí, fue súper rápido. Yo estaba en Norte, que cuando yo iba a Norte todavía, y yo, puta, hombre, estos malparidos sí son de buenas, porque aparte Medellín está jugando mucho mejor, y yo, pero estos sí son de buenas, como siempre les pasa algo que les llega. Cuando de una sacamos y gol, yo no lo podía creer, ese estadio es una algarabía, estaba pues todo el mundo muy feliz. ¿Y cómo llega el deporte a tu vida, Iván? Bueno, yo soy de una familia, a ver, mi abuelo era agricultor, ganadero. Tenía una familia en Boyacá tradicional de la época, y sale una persona rebelde o diferente, que es mi papá, Sí. que le gustaba el deporte y se inclinó a estudiar, el licenciado en educación física. Él los mete en el rollo del deporte a la familia. Entonces había de todo, había economistas, había periodistas, había agricultores, y creó el equipo de la familia. Entonces mi abuelo al principio, como que decía que eso era vagabundería, Sí. Vagabundos, no sé qué. A la final terminó apoyándolos y el equipo se llamó Metalmecánica Corber, Metalmecánica, por un negocio que tenía un tío. Y resulta que ahí empieza. Entonces nosotros empezamos a ver ese crecimiento, a ir a los partidos, a jugar con ellos, jugábamos niños, y ahí se empezó a ver como el talento. Yo jugaba, era pequeñito y empezaba así a jugar, íbamos a en intercursos, en el colegio, todo, y era un niño diferente en una región donde es marcado más por el ciclismo. Hasta ahorita, Sí. después de eso se empezó a trabajar en el deporte.
No es muy común. En Boyacá ya han salido más jugadores, pero en Tunja, pues en los últimos 30 años, Maecha, mi hermano, pues que salió y yo. Sí. Entonces no es tan común. Sí, ciclismo, pues somos como es la meca del ciclismo, pero fue extraño y entonces ahí me fui vinculando. Empecé a participar en las selecciones Boyacá, mis padres me apoyaron en el deporte 100%. Yo siempre le digo que le agradezco a Dios porque mis padres me educaron a lo Finlandia, o sea, me dejaron ser feliz. Sí. Mi papá siempre me lo dijo y mi papá es una persona muy, muy preparada en el tema de educación. Fue rector muchos años de un colegio, mi madre también. Y ellos siempre vieron la educación y sabían que pues, es importante, pero que no hay mejor herramienta de transformación educativa o social que el deporte. Sí. Y ellos siempre me decían, yo recuerdo que en el Mundial del 98, Italia-Francia, Sí. y yo me volé un muro del colegio Por ir a por ir verlo. a ver el partido. Y eso no era tan normal. Y llamaron a mis papás del colegio y me acuerdo que el rector ya como a ver si, porque mi papá era de un temperamento y yo también todo asustado. Cuando le contaron a mi papá que yo me había volado al colegio para un partido, le dio fue risa. Y le dio fue risa y cuando salimos de la reunión me dijo, dígame y yo lo saco para ver el partido. Pero no se huele, que eso sí está mal, saltar muros, eso lo hacen otro tipo de personas, no sé qué. Pero le dio risa, entonces siempre fue una lección chévere. Y otras de las lecciones que me daba niño era, digamos, o cuando fui creciendo me apoyó el deporte. Entonces yo le decía, voy a salir a una fiesta con los del colegio, voy a ir a una fiesta con mis amigos. Me decía, vaya, pero no me daba ni para el taxi. Y le decía, necesito unos guayos o algo para el deporte, y me daba lo mejor. Entonces yo al principio decía, pues tan duro, pero ya grande entiendo el mensaje. Sí, claro. Lo que fue estudio, deporte, me patrocinó todo, y los otros temas me decía, cuando usted trabaje y tenga su plata, sus recursos, viaje, rumbe, haga lo que quiera. Pero yo le voy a dar es para el deporte y para la ocasión. Que era lo que aportaba pues a tu vida, porque digamos que la rumba es muy bacana y uno la disfruta mucho, pero al final del cuento le dejas un guayabo a uno y no Un deja guayabo nada más. y un hueco fiscal. Sí, porque no deja nada más. Sí. La rumba, pues a todos nos ha gustado rumbear, pero Sí. digamos que el deporte aporta Sí, mucho más a la vida. Y a veces es bueno porque uno Sí, necesita claro. compartir. Pero el mensaje es eso. Para eso y para eso, consígaselo usted. Sí. Yo para eso no le patrocino. Entonces a mí se me quedó grabado y le doy gracias a él por esa enseñanza. Lo mismo mi mamá era igual. Mi mamá siempre ha sido hasta hoy en día un apoyo. Proyectos de deporte, proyectos de emprendimiento, siempre está ahí. Cuando son temitas así que para hacer... No. Para cosas serias. Entonces Sí, se le quedó claro. uno eso. Iván, y ahora que estás en la parte dirigencial del fútbol, digamos que uno como hincha y vos como jugador seguramente no conocías muchas cosas. ¿Qué conoce un hincha nuevo cuando ya está metido dentro de un equipo y tiene que ver como la forma en la que funciona la empresa como tal? Porque digamos que ya estás hablando de la empresa, no del deporte en sí. Pues yo ya como hincha, inclusive como jugador, cuando ya entras a una parte administrativa, laboral, pones los pies sobre la tierra. Que tú quisieras ganarle al Real Madrid siempre, Sí. pero ya empiezas a mirar unos indicadores de gestión, empiezas a ver un presupuesto, empiezas a ver, bueno, este jugador me gusta, pero se lo llevan de otro lado porque gana esto, entonces yo tengo que apelar al proceso y el proceso es más demorado. Entonces uno trabaja en el contexto que está. Sí. Si a mí me dan a gerenciar el Real Madrid, pues yo sé que de entrada tengo que ser campeón. Sí, claro. Cuando gerencia uno Patriotas, como fue el caso, es un proceso y entrar a los 8 es conseguir un título. Sí. Entonces es así, o vender jugadores, o cuando estuve en el Medellín también, claro, ahí es la obligación pelear las finales. Ese 2018 también hicimos todo el año mayoría de puntos y nos faltó el título, que Junior nos hizo el gol al final. Entonces todos son contextos diferentes, pero uno como hincha ya adentro ya le baja un poquito a la pasión y ve las realidades. Obvio siempre quiere ganar. Sí, claro. Porque se han visto casos, los que nos sucedió en la década, en 2001, 2002, 2003, que Nacional invertía más, pero el proceso que traía el Medellín de ediciones menores, de toda esa
cantera de Choronta, de Choto, todos los jugadores antioqueños, David, y le ganaba Nacional. Y Nacional tenía los mejores. Mackenzie, Héctor Hurtado, y se le ganó el título. Entonces, son etapas que lo vimos Barcelona y Real Madrid. Sí, que el Barcelona 5 años lo cogió de hijo, pero fue un tema de la Masía, del proceso, de un jugador, de un talento extraordinario como Messi, y que lo juntan con un equipo que mandó en el fútbol mundial 5 años. Sí. Y metía más plata. Entonces a veces son los contextos y hay que saber, y cuando uno ya está en un equipo, ya juega con eso. Juega no, es la realidad, le toca mirar cómo da resultados y cumple sus indicadores de gestión en la realidad y en el contexto de cada club. Claro, porque es que uno como hincha y que está desde afuera, que no conoce cómo funciona el negocio, muchas veces dice, no, es que a mi equipo le entraron 20 millones de dólares porque vendió 5 jugadores, entonces vamos a traer los mejores ya, tenemos plata, hay que invertir, y muchas veces no es tan así, pues, porque ya cuando vos estás adentro te das cuenta de que sí hay unos presupuestos, porque aparte tienes que pagar también una nómina administrativa, no es solo que los jugadores, la nómina de los jugadores también es costosa, entonces tenés que pagar un montón de cosas que uno como hincha muchas veces no tiene en cuenta, y no es fácil tampoco de decir, voy a traer un jugador que gana $1 millón al mes, como mucha gente pide traer a James o traer a Juanfer Quintero, que son jugadores que ya ganan demasiado dinero, y para un equipo colombiano puede que no sea tan fácil asumir ese gasto. Entonces es muy bacano también como conocer esa parte, porque uno como hincha siempre quiere es que traigan los mejores jugadores, y más cuando uno está en un equipo como el Medellín, que últimamente ha competido mucho mejor de lo que lo hacían años atrás, pero que los títulos no se han visto por X o Y motivos, no sabemos pues como qué es lo que pasa, que no se ha podido como lograr ese título, pero uno como hincha quiere siempre es que traigan los jugadores para eso. Y ahí en ese contexto, ¿qué puedes también vos como decirle a los hinchas desde la parte ya administrativa? No, bueno, primero uno entiende, pues, y todos queremos ganar y ya, pero ya estando, entonces, por ejemplo, un año muy bueno y se vendieron jugadores, y lo que tú dices, uno creería que no, ya contraten, o sea, pero en el fútbol hay etapas y hay momentos, entonces a veces una organización seria guarda del superávit, tiene que dejar los colchones para tener para el siguiente año, digamos, cómo responder con el tema salarial, con todas las obligaciones del club, para fiscales, todo lo que requiere el pago de nómina de estos clubes son altísimos. Entonces tú dices, sí, vendieron un jugador en $3 millones, son casi 11.000 millones de pesos, pero la nómina del Medellín vale 3.000, o sea, con un jugador que vendas te da para pagar 4 meses de nómina. Y si no estás bien en la tabla, pues con esa taquilla no vas a pagar. Entonces eso es un equilibrio, eso es una buena administración. Pero obviamente dentro de esa administración también está la planeación deportiva. Hoy en día el Medellín, por ejemplo, llevémoslo al caso, está entre los 3 o 4 equipos que mejor pagan en Colombia. Es muy diferente a lo que nos tocó a nosotros. Sí. Pues, sí, están trabajando bien y tiene una nómina que pues lo ha demostrado, Copa Libertadores. Falta el poquitico para el título, que eso es un tema, yo digo que son otras cosas que también tengo mi punto de vista, que creo que por qué puede pasar, pero el Medellín viene haciendo las cosas bien desde la parte administrativa, hay que corregir cosas como todo, pero en ese aspecto uno decirle al hincha que obviamente yo también quiero ganar, yo también quiero ver al Medellín campeón, yo también quiero, pero uno cuando está afuera entiende que eso no es coger la plata y tal, o sea, mira ahorita las taquillas que están, sí, claro. Sin esas taquillas, si hubieras invertido en un jugador y siguen esos resultados al cuarto mes, no tienes con qué pagarles. Entonces es un equilibrio financiero, un orden institucional. Entonces cuando uno está ahí, uno se pone, venga, pero yo no voy a traer a un jugador, pagarle tanta plata y donde nos vaya mal y no tenemos las taquillas, ¿con qué le pago? Sí. Entonces eso es un equilibrio, y yo las he vivido en los diferentes equipos donde a veces la situación económica no es fácil, y entiendo que hay que llevar un orden. Qué bien, Iván. Vamos a meternos ya un poquito en Iván el hincha, y es cuando empezaste a crecer con el fútbol, que tu papá te apoyaba y todo eso.
¿Cuáles eran los jugadores que vos tenías como referentes? Los que más veías, los que vos decías, yo quiero jugar como él. Bueno, yo crecí como muy hincha del equipo de Tunja, que nací muy niño, que se llamaba Lanceros, Sí, que lo creó un tío mío. Por eso mi gusto por la dirigencia deportiva. Un tío mío que ya descansa en paz fue el que llevó a Lanceros Boyacá, hizo un convenio con América y ahí llegaron jugadores a Patriotas y empezó todo el proceso. Entonces, yo siempre tuve como hincha del equipo que ahora es Patriotas. sí. Y después el cariño al Medellín, porque aquí me formé como profesional, como parte de mi vida. En todo aspecto me ha ayudado mucho y bueno, pero a mí me tocó la época de pues, la selección Colombia de los 90 y dos jugadores que ya a nivel internacional que me tocó ver y que pues, quería ser como ellos o los admiraba era Ronaldo, Nazario y Kaká. O sea, me parecían diferentes y cosas atípicas del fútbol. O sea, el gordo Ronaldo con esa capacidad y obvio, de disciplina nada, pero era un fenómeno y un jugador después de estar 2 años sin jugar, que lo operaran de las rodillas y llegar al Mundial y ser goleador, eso es un fenómeno. Sí, que inclusive yo recuerdo mucho ese Mundial del 2002, ese fue el segundo Mundial que a mí me tocó pues ya con uso de razón, y en ese Mundial cuando Scolari lo convocó a Ronaldo, fue centro de críticas en Brasil y en el mundo, que cómo le ocurría que llevara un man que llevaba casi 2 años sin jugar, 2 años sin jugar. que cómo iba a llevar un man de eso al Mundial, y pues llega Ronaldo y les Goleador. calla la boca a todos, goleador del Mundial, 2 goles en la final, al mejor arquero del torneo, que solo le habían hecho un gol en 6 partidos y Ronaldo en uno solo le hizo 2. Sí. Entonces es como, pues el que tenía la razón era Scolari. No, exacto, y son fenómenos. Sí. O sea, son fenómenos porque lo normal es que yo, por ejemplo, tuve la lesión del ligamento cruzado y cuando regresé yo me demoré mucho rato en coger nivel y llevándolo a ese contexto, como uno después de esas lesiones o sea, se destrozó la rodilla y llegar y quedar goleador de un mundial, eso, mira que ni Messi ni... Sí, no. Y bueno, y volviendo al tema, es que se me olvidó mencionar lo que ese para mí es el ídolo por el quien me enamoré del fútbol, es Maradona, Diego Maradona. A mí me tocó el Mundial del 90, Del 90. el uso de razón, cuando uno Sí, tiene sí. uso de razón. Yo me empecé a ver los videos del 86 y eso es épico, pues, pero me tocó ver el 90, que ya no estaba como en su nivel, pero todavía jugaba muy bien y cuando le hace el gol a Brasil, que le pone el pase a Canilla, ese era un fenómeno también y un ser incomprendido con todos sus problemas de su vida personal, pero como rendía. Sí. Y es lo que él decía, qué jugador se perdió si hubiera tenido otra disciplina, porque en 4 o 5 años que estuvo juicioso hizo lo que hizo, llegó a ser el ser humano más famoso del mundo. Sí, es que inclusive él en muchas entrevistas lo dijo, imagínate si yo no hubiera hecho lo que hice, el jugador que hubiera sido, o sea, y también uno muchas veces se queda con que 4 o 5 años porque se queda como con esa mejor etapa, pero él en realidad brilló mucho tiempo, fue desde el Mundial del 82 hasta el Mundial del 90, Sí. él fue una gran figura, entonces es como casi 10 años estuvo ahí Sí. en el que de verdad era el mejor y que mucha gente todavía hoy dice que con el balón en los pies nadie hizo lo que hizo Maradona. Y sin bar. Dar unas patadas así. Que- No, sí, porque desde Argentino Juniors 78, hasta en el tema político, se metió porque pues a él no lo llevan al Mundial del 78 porque él no iba con la dictadura. Sí. Él era un poco de pensamiento de izquierda y eso influyó porque él era un fenómeno y dicen que fue porque estaba muy joven, pero no, pues lo que cuentan es que no lo llevaron por eso. No, y siempre es así, siempre fue así, siempre se movió de esa manera. Mira que él lo invitó Blatter a la FIFA y él dijo, no, si yo abrazo a Blatter ya seríamos 2 hijos de puta. O sea, yo no soy uno solo, sino 2, yo no lo puedo ir a abrazar a él. Sí. Y él siempre fue del lado de izquierda, pues como decís, y fue muy del pueblo. Él decía, es que yo juego para mi gente, yo no juego para un equipo o una institución, yo juego es para mi gente.
Y por eso en Nápoles es lo que es, o sea, la gente todavía va a Nápoles y solo se ve Maradona por todos Y lados. lo que es él y Cruyff son coherentes, tienen coherencia en su pensamiento. Cruyff no va al Mundial del 78 en Argentina porque no apoyaba la dictadura, siendo el mejor jugador. Entonces, lo que te decía, tienen coherencia con su discurso y cómo actúan, no ante una cámara, no ante una hinchada, sino en su vida No real. es para que los vean y No es ya, para que sino los vean, que sí. esto es lo que yo pienso y así me voy a morir. Y Maradona murió en la de él y él siempre lo dijo, yo soy esto y soy Sí, un sí, humano también y mi mamá es la persona más importante como para la gran mayoría de ustedes. O sea, ya, este es Maradona. Sí, sí, no, total. Parece para mí fue el. Inclusive tengo un tatuaje, el autógrafo de él, el único. Y me lo hice por una apuesta. Que con con una amiga que era una apuesta. Y yo le dije que si Argentina quedaba campeón, que pues no es tan fácil. Me hacía el tatuaje y preciso quedaron campeones y me tocó hacérmelo ahí. Chiquito ahí, pero me lo hice. Yo tengo el de Riquelme. Ah, Yo bien. tengo la firma de Riquelme porque para mí Riquelme es lo mejor que yo he visto Sí, jugando no, fútbol. es que el O sea, 2000 y como aguantaba el balón. Pero a mí me gusta mucho esa cultura argentina. sí. Para mí no son creídos, para mí son convencidos y trabajan, no son folclóricos. Ellos dicen, un niño nace en Colombia o en otro país, ¿cuál es su sueño? Jugar un mundial. Y usted le pregunta a un argentino, ¿cuál es su sueño? Ganar el Ganar un mundial. mundial. Y trabajan para hacerlo. Y a pesar de ser un país con problemáticas sociales más duras que inclusive que Colombia, ellos salen adelante y compiten en tenis, en la NBA, en básquet, han ganado olímpicos, en el tema del fútbol, ¿cómo es rugby? Sí. Y en todos los escenarios son competitivos. Y si usted ve la parte físico-atlética, nosotros somos más, inclusive en muchos temas, pero son muy convencidos Y van aman para la adelante. bandera. esa Y aman gente. como cantan el himno. Sí. Como cantan, lo primero que se ponen es hacer eso. Usted métase ahí buscar los videos de Maradona cuando ganan los partidos y hablan es el discurso que da Maradona cuando van a enfrentar a Inglaterra. Ellos habían perdido una guerra, la de las Malvinas, Sí. donde murieron muchos argentinos, muchas cosas, y el discurso que da Maradona los hace llorar y salen a matar a los ingleses Sí. y ganan. Y como con un balón y un partido de fútbol tienen la sensación de hacerlos más pequeños que una guerra. Y de a los ganar la ingleses. guerra, sí. La ganaron Sí. porque les dolió más. Una guerra pasa, pero un mundial, no sé, eso se queda para toda la vida. Sí, inclusive el arquero Chilton todavía dice que Maradona es un tramposo, que porque le hizo el gol con la mano y después pues te hizo un gol con la mano, pero después te hizo un gol que se sacó a todo tu equipo y a vos y te los dejó regados a todos porque él era un talentoso y era un fuera de serie. A muchos jugadores ni siquiera se les ocurre el gesto de meter la mano porque soy más bajito que él y me va a ganar y no lo vieron. Pues digamos Exacto. que Y Maradona en una entrevista le hicieron una pregunta con morbo y le respondió, sí, pero acuérdese ese balón que fue gol y no lo pitaron cuando ustedes quedaron campeones del mundo. No sé si fue con Alemania, sí, con Alemania. que Picabarra y eso entró y no se lo dieron y Alemania. entonces ahí sí no hubo trampa, ¿no? Les dicen, ahí sí no viene a pelear. Sí, Era sí. un incomprendido, pero salía con unos temas muy auténticos, muy naturales y que eran muy ciertos en algunos casos. Y hace poquito yo estaba viendo una entrevista que le hicieron a él también. Cuando gana en Napoli, él también hizo un gol con la mano. Y que uno de los jugadores llegó a decirle, pues como el capitán del equipo, llegó a decirle que dijera que había sido con la mano, que si no él era un deshonesto. Que él llegó mucho gusto, deshonesto Diego Armando Sí, Maradona. sí. O sea, pues estoy jugando fútbol, Sí. no me importa nada, yo quiero es ganar. Y ellos son así. Y ellos quieren pero eso. Y también que muchas veces los tildamos de agrandados y yo siento que lo que ellos hacen es llenarse de confianza. O sea, Sí. porque digamos el futbolista colombiano muchas veces ha pasado que se cree el mejor y de verdad se cree el mejor y no termina haciendo nada por eso. Cambia el caminado, sí. Y en cambio ellos se creen los mejores y van y demuestran que son los mejores. No es Exacto. solo de creerme, sino que voy y te lo demuestro y en la cancha me tenés que matar para ganarme. Y Colombia yo siento que tiene mucho más talento que Argentina para ganarle a Argentina. Sí, o sea, total. mucho más Tenemos. talento. Pero no nos creemos ese cuento como se lo creen ellos, entonces ellos salen más concentrados, disputan los balones con más fuerza y claro, ahí es donde nos ganan y quedamos nosotros que... Es un tema cultural, hasta en la prensa, en todo. Yo pienso que nos llevan años en ese tema del fútbol y la cultura del fútbol, cómo mercadean el fútbol, cómo venden sus jugadores, cómo se protegen ellos, nos llevan años. Y para allá vamos, ya se reducen las
las brechas, mire que fue el único que no le pudo ganar en la eliminatoria, nosotros le ganamos, nos empataron en la Copa Americanas por penales, pero ya estamos cerca y nosotros también quitar eso que nos asustamos, no, es que estamos haciendo un proceso, es que nosotros somos chicos en títulos y vamos haciendo el proceso y ya vamos para allá, a nivel lo tenemos, pero eso hace parte, llega el momento en que ganamos. Y que yo veo a estos jugadores de la Selección Colombia con mucha más mentalidad que hace años, pues, por ejemplo, yo voy a jugar a Richard Ríos y ese man quiere ganar. Sí. Lo mismo Luis Díaz allá en Alemania, él coge ese balón y él me a ganar y a mí no me importa quién esté al frente. Entonces también es como ya empezamos a tener esos jugadores que digamos en el 2014 ya James daba también como, porque James es un jugador muy criticado, pero James se pone la camiseta de la Selección Colombia. Total. No, es una evolución de los jugadores y no es juzgar a los anteriores porque ellos fueron los que nos dieron como esa generación 90-94 nos dieron las herramientas para corregir, fueron grandes, pero ellos no tuvieron la información que tuvieron estos. Sí, claro. Por ejemplo, en el 94 que los critican, que porque en el Mundial, eso en la sala, todo el mundo, o sea, pero no tuvieron quien los concentrara. A Pekerman lo molestan que porque aisló el equipo, lo concentró, lo guardó. Y la misma prensa colombiana, ay, que es que están lejos, es que ¿qué nos importa? Nosotros necesitamos que ganen. Sí. Y metió la cultura de dar ruedas de prensa. Entonces, el folclore colombiano no solo es de los jugadores, sino es cultural. Sí. Entonces, para allá vamos, para allá tenemos que crecer y en Europa lo hacen así, en Argentina también y lo que importa es el rendimiento. Lo que pasa es que algún tema que estábamos tocando es extra cámara, sí. Que a veces desde la prensa para ganar visualizaciones, para monetizar, todo, vende mucho el amarillismo, pero hay que prepararse para eso. Sí, claro. Iván, y hablando de grandes jugadores, ¿cuáles son esos jugadores con los que vos compartiste, que te tocó también compartir con un montón de jugadorazos? Te tocó esa camada de Choto, Choronta, David Montoya, Mao Molina, todos. ¿Cuáles son esos jugadores que vos recordás que compartiste terreno con ellos, que vos decías, yo no entiendo este man cómo logra hacer lo que hace? El mejor jugador que yo vi, que vi en una cancha y que lo vi hacer las cosas y que por temas ya personales no fluyó, Juan Pablo Pino, el más completo. Llegó al Mónaco y hay goles, lo puedes ver en YouTube, sí, que se saca medio equipo. Tenía un cambio de ritmo impresionante, le daba con las dos piernas, jugaba de 10, de delantero, de extremo, tenía todo. Era de un nivel, lo digo, así como Messi, como ellos. Pero pues el tema algo nuestro, algo muy personal. Tenía una buena relación con él. Ahorita está bien, pero él tenía para haber sido el 10 de la selección. Él era más que James, pues, en lo futbolístico, porque James la mentalidad lo hace llevar y hoy en estadísticas James es el mejor jugador que ha tenido Colombia. Sí, claro. Es goleador del mundial, eso no... Ya si analizamos condiciones, se arma una polémica ahí, pero pues en los números sí, pues, es goleador del mundial, eso es impensado. Pero Pino fue el mejor jugador que yo que he visto, compartí con talentos como Neider, pero ese tipo de jugador con proyección internacional, con características de jugador internacional, con la técnica de acá, con todo físicamente, porque tenía un cambio de ritmo impresionante, le daba con las dos piernas durísimo. Es que en el Medellín cuando jugó 6 meses y fue vendido. Sí. Y era pues impresionante y fue el jugador como más costoso, vendió en 7 millones de euros hace 25 años directo a Europa. Y fue una lástima ya. No se sostuvo ya por temas ahí extrafutbolísticos, pero era un crack. Es que Pino, yo recuerdo verlo, pues yo en el estadio, verlo debutar, y creo que fue un partido contra el América que a mí me marcó mucho, que él entró y hizo lo que le dio la gana. Sí. O sea, esos del América ya no sabían cómo pegarle, porque por todos lados se le salía. Sí. Gol de tiro libre. Hizo gol de tiro libre. Es una cosa que uno decía, pero este man, ¿cómo hace? Y con 18 años. Y después va al Suramericano Sub-20 y a todo el mundo lo sacó a pasear y ahí es que se vende para el Mónaco. A él lo compra primero el Udinese.
como en la segunda fecha, y en la tercera se le hace el gol a Argentina y apareció el Mónaco, le pagó a Udinese la cláusula, eso allá, sabes que era un fenómeno y lo tenía todo. Es que uno ve los videos, no es fácil ver un jugador que encare y saque el rival, sí, no. Y verlo en esa liga contra el París, contra todo, y uno decía, no, pero bueno. Sí, yo creo que en cuanto a talento, también es de lo mejor que yo he visto acá en el Medellín, pues sí. Particularmente. Yo siempre he tenido una duda y es cómo era jugar con Omar Pérez. Porque Omar Pérez es como esos jugadores que hace el fútbol más fácil para los compañeros. ¿Cómo era jugar con él? No, el clásico 10, y Omar era una persona, pues tenía muy buen pase-gol y un pase-gol largo. Entonces, aparte con sus limitaciones, porque pues era un berraco, como decimos, no tenía rodilla. Y el hombre yo pues me entendí muy bien con él, porque yo era extremo. Sí. Y yo siempre que le pasaba el espacio, nos entendíamos bien. Por ahí hay un gol con Tolima que hacemos una jugada y yo la paso a Jackson, pero Omar no, era y muy tranquilo, muy buen ser humano, muy compañerista, una técnica. Era extraño porque uno no veía que sacaba sino tenía como para pegarle así siempre y le daba duro y hacía goles de tiro libre, hacía goles de todo lado. Son personas especiales porque no, la forma de proteger el balón, no era muy rápido, pero sacaba al rival protegiendo el balón, no, era un talentoso. Y lo que digo, es otro que sin rodilla y después va a Santa Fe y queda campeón y uno lo miraba en los entrenos, eso tenía la rodilla así, como yo terminé con la rodilla le decía, parecía una papa. Pero eso era en el gimnasio y salíamos y uno lo veía ahí, pero empezaban los partidos y el hombre se convertía y estuvimos en ese Medellín que se nos va a la final contra América, y el primer semestre ya estábamos en la final y Chico y Cali hace el autogol, el hincha. Meme, sí, el meme del hincha, el hincha gol del Chico. ¡Ay, no! Sí. Ese, entonces con Omar sí tuvimos un equipo muy bueno, pero nos faltó estar en otro año, porque el equipo del 2009 que queda campeón le tocó la final contra un rival bueno, pero no era el América que nos tocó con nosotros. O sea, y el equipo del 2008 era mucho mejor equipo, más bravo, pero le tocó el América bravo de Armero, de Adrián Ramos, de Pablo César Arango, de Parra Cadena. Entonces ese equipo le ganaba Curo Cortés. El Curo Cortés no hace el gol aquí en el Atanasio, pero yo sí sostengo que fue falta contra Cuadrado. Sí, es que eso cambia, o sea, una jugada y la corta el árbitro y listo, no la pitó. Sí. Y nosotros tuvimos como 3 ahí debajo del arco y palo. Y un palo de Jamel Ramos, me acuerdo que palo y el un riendazo desde afuera y pegó en el palo. Pegó en el palo y el palo en el primer tiempo de Omar de tiro libre. Pero eso es lo que yo le digo, el destino. Y allá estábamos, les hacemos el primer gol y no sé, nos parece que nos falló ya después de 20 años la estrategia. Que ahí ese día también hubo una historia muy particular y fue que creo que fue el día antes de esa final en Cali, se muere el papá de Choronta. Sí. Y todo el mundo pensaba que Choronta no iba a jugar el partido. Es como, no, pues se le murió el papá. Yo estaba en la habitación con Choro, sí, ese día, cuando le dan la noticia. No, muy duro. Me guardé silencio, pero a él lo llama el presidente. Salió un momentico y regresó y no, pues ahí muy triste y haciendo el tema de su situación, y yo lo vi ahí y todos pensamos lo mismo, pero jugó así. Jugó y pues digamos que Choro era el líder de ese equipo también, porque era el que venía con la historia de antes, de ser campeón en el 2002 después de tanto tiempo. Y fue difícil, me imagino que también eso golpeó al equipo. Sí, no, y a él se le vio, él entró y jugó, pero no, una tristeza, es que el papá de uno, sí. Y ese día pasaron cosas que después que estamos a casi 20 años, factos, pero a mí me parece que nosotros hacemos el gol y ese equipo era un equipo a transiciones. Ese equipo era transiciones, jugaba, y nosotros le hacemos el gol a ese equipo tan duro, ya íbamos 1-0. Y recuerdo que nosotros estábamos en el banco y el profe Sachi nos preguntó, o sea, no nos preguntó, se paró así y como estábamos 3 y le dijimos, profe, esperemos.
esperemos un poco porque ese equipo juega al contragolpe. Entonces salió Leonel, que era el asistente, no, eso hay que seguir jugando, hay que seguir atacándonos, yo recuerdo. Pues efectivamente, seguimos allá y en los contragolpes nos pelaron. Sí. El gol no lo hacen en un contragolpe, porque qué necesidad teníamos nosotros de estar apretando arriba faltando 8 minutos para el primer tiempo. Sí. Y sí ve que Adrián es una jugada de armero. Sí, larga. Después aprendimos eso y en la Libertadores del año siguiente ya nos planteamos así, los esperamos y les íbamos ganando, quedamos 1-1 los 2 partidos. Sí. Pero eso lo recuerdo ahí, que cuando hacemos el gol lo hace Diego. Entonces era un poquito esperar, porque eran rápidos, no eran de elaborar. Ese equipo era de transiciones. Sí, sí. Y yo recuerdo que le dijimos varios, profe, aguantemos un poquito, que son muy jodidos, así nos ganaron Y Leonel dijo, no, ataquemos la emoción de pronto, y porque estábamos cogiendo el balón y nos cogieron. Y así fueron los 3 goles. Y así hay también un jugador que compartiste esos 6 meses con él, que debutó y desde que debutó se sabía también qué era lo que iba a hacer, y es Cuadrado. Ah, sí, otro talentoso. No, es un monstruo. Que era el lateral y ya después lo vimos de extremo porque él cambió pues como su forma de juego. Cuando ves debutar un jugador de esos, no sé, te sale un poquito el hincha y dices, pues este man que... Sí, no, y compañero. Lo que pasa es que fue particular lo de Neco. Nosotros le decimos Neco porque él es de Necoclí, le decíamos Neco de cariño. Obvio, las condiciones de él, un cambio de ritmo y una fuerza y tiro libre. Pero mira que él cuando empieza con Juan José, o sea, el titular era yo por derecha y nos turnaban. Pero él cuando empezó de volante no le fue muy bien. Entonces con Sachi, me acuerdo que lo tiran de lateral, porque James lo pusieron por izquierda y ese man ahí la rompió. No, eso salía, fue a Tunja de lateral y cogió y los bailaba. Y aquí, yo recuerdo un partido aquí con Equidad, que ahí es donde uno ve la personalidad de los jugadores. Yo era el que tenía la pelota quieta. A mí se me burlaban después en el entreno. Entonces yo cogía y yo 8 días antes sí cobraba bien y decía algunos goles, pegan en el palo, y cogí el balón y Cuadrado se me paró. Y no fue el del gol, antes, y se me paró ahí. Pues ella cobró 2 tiros libres. Sí, y el anterior le dio durísimo y Bejarano se lo sacó. Pero cuando lo coge, y en la charla estaba yo, y me abrió el brazo así, yo lo miré y a mí me dio mal genio, pero yo le dije, así, cosas que pasan allá, cuando arranca y patea ahí, yo me lo quité. No, este man le está pegando muy bien. Y el siguiente la metió al ángulo, ¿te acuerdas? Con Equidad, sí. Y en el camerino me goza, no me quería dejar patear a Cuadrado. Y yo, pero no, pues yo también le daba bien, pero ese no. Y empezó el partido y era lateral, y cuando íbamos saliendo, me acuerdo que Carpintero vino y le hizo un túnel. Eso, no, ese día jugamos muy bien, ese partido jugamos muy bien, y Neco, no, eso fue impresionante, 6 meses y para el Udinese. Sí. Después se lesionó, se recuperó y así lo vendieron. Jugamos la Libertadores, que nos ganó Defensor allá al último minuto. Eso sí dolió. Pero ahí venía en recuperación y a mitad de año se fue para el Udinese. No, es que son jugadores diferentes. De ese partido con Defensor Sporting, yo recuerdo estar en mi casa encerrado en la pieza como veo todos los partidos, y el dolor tan grande que sentí ese día, porque es que las derrotas duelen mucho, y cuando son así tan... Sabes que ya habíamos acabado de empatar, ya estábamos clasificados, y chuta y rebota, creo que es en Cuadrado mismo en el que rebota, no me acuerdo. Rebota. No, el primero, no. El último. Muriel la rechaza, pero patean y le pega, la puntea y me pega a mí en la pierna y se le mete algo. Sí. Yo era el que estaba con el hombre ahí. Sí, a mí me tocó como con cámara lenta. Ese fue un dolor muy grande. Y ahí, Iván, ¿cuáles son esas derrotas que vos tenés dentro del fútbol, las que más te han dolido? Esa para mí fue, porque si pasábamos, jugábamos con Boca. Y Defensor eliminó a Boca. Aparte el nivel, en lo personal, íbamos muy mal en el torneo local, pero yo esa Copa Libertadores me fue demasiado bien. O sea, jugué unos partidos en el Morumbí y a mí anímicamente me bajó ni eso, y quedamos por fuera, me dio una lesión. Cuando ya queda Leonel en propiedad y él ya me dice personalmente no quería contar conmigo, entonces me sale la opción del Tolima, tenía Tolima y Cali, pero Tolima se adelantó. Pero ese partido me marcó como mi tema en el Medellín. Y como hincha, ¿cuál es esa derrota que tenés así más dolorosa? Bueno, esa es una de las más dolorosas.
Y la de América, la del 2008, porque América era muy bravo, pero es que en el fútbol las estrategias cuentan, y lo que te digo, o sea, nos ganó acá y nosotros hacemos lo más difícil que es hacerle el gol en Cali. Y rapidito. Y rapidito, y duramos, pero yo me acuerdo que yo hablaba recuerdo, con Hidalgo, no me acuerdo cuál es el otro que estaban, éramos cuatro jugadores ahí calentando, Jaime, Castrillón, yo recuerdo que esperemos, tal. Yo siempre he sido un poquito más extrovertido y más, por eso después me convertí en dirigente. Y lo recuerdo porque es que lo tuvimos y me parece que falló la estrategia ahí. Pero bueno. Iván, ¿y tenías alguna cábala? Uno muchas veces como hincha y como jugador, inclusive así sea jugador de barrio, tiene cábalas de que ya, bueno, yo me fue bien con esta camiseta, me la sigo poniendo todos los partidos. Sí, yo tenía una y era, yo iba con unos boxers que había comprado en la tienda del Medellín, larguitos, con el escudo del Medellín. Y uno se vuelve muy en ciertas cositas. Y siempre ya me los tenían ahí, tenían desgaste y todo, y el utilero me los tenía ahí. Un partido que no me apareció otro, y no, la psicología, y no estaban. Y yo empecé y le dije, cale la licra. Y llegó y no aparece, no sé qué. Y yo me rascaba, o sea, salí a calentar. Y yo, bueno, hagámosle con otra, pero mira cómo es la psicología, que uno como inseguro, cuando al final por ahí aparece, no, que están aquí, mira, están... La psicología, y así hay muchos. Yo también tenía la cábala de los guayos, tenía unos para entrenar y sentía que con nosotros pateaba mejor. Es que se vuelve uno así, pero sí hay sensaciones. Sí. Y entonces a nosotros, yo recuerdo que a mí y a varios jugadores, cuando incursionó Adidas, con el Predator nos patrocinaron, nos dieron guayos Adidas. Entonces ellos sacaban los sintéticos y eran muy bonitos, pero yo no podía, yo era de cuero. Sí. Entonces yo dejaba los de cuerito para el partido, pero no me sentía incómodo, y el día que no jugaba con esos de cuero sentía que no pateaba igual, eso uno se llena de cosas, la costumbre, la cabeza, o sea, ahí es donde uno también se da cuenta que hay que trabajar el tema en psicología en el deporte mucho, para enfrentar diferentes escenarios, porque todo no sale como se planea en un tablero. Te llueve, te expulsan a un jugador, y eso es lo que tienen los argentinos, que se adaptan a lo que sea en el momento. Sí, y como hincha, ¿tenés alguna cábala así que vos decís, para ver los partidos tengo que verlos solo, o tengo que ponerme siempre la misma camiseta, o me gusta verlos en tal bar o así? Con la selección Colombia, como hincha. O sea, yo te digo la verdad, yo le hago mucha fuerza a los equipos donde estuve, Patriota, al Medellín, aquí a veces voy al estadio, tengo un cariño especial. Pero soy muy racional y veo el fútbol muy tranquilo. Pero donde sí me vuelvo un hincha es con la selección Colombia. Eso es un sentimiento, no sé, de niño, y me gusta encerrarme en mi habitación, que la gente, a veces voy, pero que la gente arma planes, que vamos a verlo allí. No, yo me compro un paquete de papas y me pongo una cobija encima y estoy viendo el partido y apretando, porque a mí sí no hay nada que me emocione como cuando Colombia juega bien contra equipos grandes, Argentina, Alemania. Eso a mí sí me emociona. Sí. Eso le marca a uno como ver esa evolución del deportista. O sea, es que yo recuerdo que pues nosotros hemos hecho partidos históricos, el de Freddy Rincón fue muy bonito, pero las selecciones no éramos tan competitivos, que jugamos con Holanda, siempre hacíamos un partido bueno que otro, pero no. En cambio, la de Peckerman con Holanda, con Francia, con mano a mano. Y nuestro fútbol ya evolucionó. Mire que hoy le jugamos mano a mano al que sea. Sí. Antes no lo hacíamos. Entonces en el 98 hicimos un partido de preparación con Alemania, nos metieron 3. Con Bélgica nos ganaron 2-0. Y sí, fue lo que te digo, se han hecho partidos importantes, pero no era una constante. Entonces eso sí me emociona. Las elecciones. Claro, porque yo recuerdo, por ejemplo, también ahí van el Mundial del 98, que es el primero que yo vi pues con uso de razón. Y el primer partido fue contra Rumania, que es un equipo, pues, digamos, normal de Europa. O sea, Rumania no está al nivel de Colombia. Colombia es mucho mejor. Sí, pero en el tiempo ellos eran más. Y en ese Colombia que era muy bueno, Rumania también en esa época era muy fuerte.
y salimos asustados, o sea, ¿sabes? Se notaba como los nervios de los jugadores. Hacíamos 2 como- toques y nos presionaron. Y yo decía, pero pues tampoco son tan buenos, o sea, tampoco son mucho mejores que Colombia. Como decir ya cuando jugamos contra Inglaterra, que Inglaterra sí era mucho mejor nos que dio un Colombia, baile. que era un equipazo y no vimos el balón, ¿cierto? Y ahí es donde uno se da cuenta de lo grandes que fueron los jugadores, porque ese Inglaterra tenía como figura a David Beckham y a Michael Owen. Y Cheater, el sí, delantero, sí. Alan Shearer, que ya estaba pues como ya más veterano, pero digamos que las figuras rimbombantes en ese mundial eran Beckham y Michael Owen, que estaban empezando y que eran de los mejores ya. Y Beckham apenas acabó el partido, lo primero que hizo fue pedirle la camiseta Sí. al pibe y se la puso al derecho, ni siquiera fue que la dejó al revés como muchas veces pasa, no, al derecho, y él estaba feliz con su camiseta al pibe. Entonces donde uno dice, estos marcaron una época. Sí, y en también. ese mundial lo que pasa es que pues ya nos cogió ya en el ocaso, el pibe tenía 36 años, todos veteranos. Antonio Moreno, lateral izquierdo, también veterano, lo cogió por ese lado, Owen y todos, Wilmer Cabrera, que en 4 años anteriores ese era el equipo del 94 que nos emocionó, nos ilusionó, pero nos cogió ya bajando. Ahorita Colombia ha tenido eso, que mira un mundial para el otro y ahí el que está bien va. Y hay recambio. Y hay recambio y hay jugadores en Europa por montones. Nosotros ya estamos de terceros en exportación de jugadores, estamos muy cerca ya a Uruguay. Nosotros sí aprendimos eso y están saliendo y por eso, entonces usted dice ahorita, no, que ahorita, nadie se imaginaba, por ejemplo, que volantes, apareció Richard Ríos, Sí. que cuando salió Carlos Sánchez y el otro, mira, está Lerma y ahorita aparecerá el otro, esa sub-20 hay unos y lo bueno de tenerlos en Europa, Sí, defensas claro. hay, hay material, entonces hemos evolucionado, pero sí, las elecciones. La Las selección sí te elecciones, mueve. no, nada, no hay nada más. Yo lloré, por ejemplo, el día contra Grecia, porque a mí me tocó ver el Mundial del 98, desde el 90. 16 años sin ir al Mundial y es una tristeza. Y cuando salimos y cantamos el himno, a mí ese día sí se me lagrimeó el ojo. Hicimos el gol rápido, ¿no? Sí, Armero. Y esa Colombia, donde no nos toque con Brasil, que la boletería, todo eso es el árbitro. Pero sí, esa selección es un tema muy especial. Sí, y ya hablando de los jugadores que te marcaron, ¿cierto? Que ahorita mencionabas pues como algunos. Si tenés que hacer un top 5 de los mejores jugadores que vos viste o de la historia en general, si vos querés pues meter a Pelé, que de pronto... O sea, de todo el mundo, Sí, todo del eso, mundo. listo. ¿Cuál sería tu top 5 de jugadores mundiales? Top 5. A ver, empecemos. Yo cuando hago el ranking tengo la cuenta de la historia. Sí, Lo que está pasa es que bien. ahí uno entiende que yo he Sí, visto varios claro. tops, pero pues si no vieron jugar, Sí, pues sí. si no han investigado, pues también Sí. no es culpa de ellos, todo creído. Sí, sí. Bueno, yo en el top 4, en el top 5 meto a Johan Cruyff. Johan Cruyff cambió la historia del fútbol europeo y un jugadorazo, pero es que muchos no lo vieron. Y en el top 4 meto a el Gordo Ronaldo. El Gordo Ronaldo en el top 4. En el top 3 meto a Messi. En el número 2 a Maradona y en el número 1 a Pelé. Primero Pelé. Pelé. Digamos que es muy normal ver a Pelé, Maradona y Messi en los top 5 de todo el mundo porque pues, marcaron el fútbol de gran manera. Y Cruyff lo que lo hizo diferencial es que le hizo grande a un equipo como el Barcelona. O sea, en realidad el Barcelona hoy es lo que es por Johan Cruyff, que como jugador y después como técnico les impregnó como esas ganas de jugar, de ganar, de ese toque bonito que le gusta a la gente, sino pues digamos que no tendría la cantidad de seguidores que tiene hoy en día Sí. si él no hubiera llegado allá a enseñarles como esa parte. Lastimosamente él no pudo ganar un mundial y yo siento que Holanda es un país... ¿Cuántas que- finales tienen? 3 finales del 3 mundo y no finales. ha podido ser campeón. Cuando jugó con España, que se puede decir que España aprendió de Holanda, porque Sí. Cruyff les lleva al fútbol holandés allá y les muestra. Y
Robben se come el gol, pues que la tapada icónica de Casillas con el pie, si no estaríamos hablando de que Holanda por fin ganó el Mundial. Y este man de verdad tuvo que ser muy grande. Yo no lo vi, pero yo he buscado muchos videos de él y pues era muy bueno. Muy jugador. bueno En el Ajax un jugadorazo, en el Barcelona, en la selección, era grande, peleaba, a pesar de que era flaco, peleaba con la definición, el tranco largo y... Era un gran jugador. Inclusive hay una historia también con él, de lo que decías ahorita, como de su pensamiento, y él no estaba de acuerdo con Adidas en algo en un mundial, y todos los lugares de Holanda tenían la camiseta con las 3 rayas, y él salió con una camiseta con 2 rayas nomás. Entonces, en eso lo tengo mucho en cuenta, como cuando uno habla de Maradona. Sí, Quizá claro. por estadísticas Messi se lo come. Sí, no, sí. Pero, Messi y Cristiano le comen al resto por sí, estadísticas. por estadísticas se los llevan, pero uno ve a Maradona y ahí sí es cuando uno dice es que un jugador medio equipo. Sí. Y hay gente que dice pues que Maradona representa lo que es el fútbol. O sea, ¿usted quiere saber qué es el fútbol? Vea a Maradona, ya. Eso, Sí, usted va a Argentina y Messi es ídolo, pero no al nivel de no Maradona. Está el peronismo y Maradona. Entonces, hasta una iglesia tiene sí, allá en Argentina. No, y lo que le decían, no sé si fue extra cámaras, Sí. pero está ahí. Maradona fue la persona más famosa del mundo. Creo que por estadística, por encima de papas, de presidentes, de cantantes, porque si bien es cierto, hay músicos que la rompieron, pero hay países que culturalmente no los dejan sonar o ingresar en ese tema por temas diferentes al fútbol. En cambio, el fútbol era universal. Entonces ese man lo llevaban a todo lado y ahí está, dice que fue el más famoso del mundo. Sí. Y con sus frases fue la primera persona que iba contra el sistema y lo aceptaban. Sí. A este man como, cállese, no diga... Cuando le preguntan que es más famoso que el Papa y dice, no es mucho. Sí, sí. Sí, entonces era como cuando uno tiene el familiar descarrilado, pero que toca quererlo así. Y que todos lo quieren Y igual. que toca aceptarlo así, sí. Y del fútbol colombiano, Iván, un top 5 de jugadores del fútbol colombiano, no necesariamente colombianos, del fútbol colombiano. No, y de la selección, sí, de la historia. Bueno, yo pongo en el número 5. En el número 5 pongo a Freddy Rincón, jugador completo. Sí. En el número 4 pongo a El Pibe. En el número 3 pongo a Faustino. En el número 2 pongo a Willington Ortiz. Y en el número 1 a James David. Willington Ortiz es uno de esos jugadores que yo busqué por mi papá, que yo no lo vi pues jugar, pero mi papá dice que en Colombia no vio otro como él. Dice es que como Willington Ortiz no ha habido otro Esteban, y yo no creo que vaya a ver. Es que y yo busqué videos y yo, pues Esteban en esa época y hacía lo que hacía, que ahora son muy poquitos todavía, inclusive en este momento son muy poquitos los que hacen lo que él hacía hace 40 años. Sí. Él tenía un juego y es que era muy rápido. Yo ahorita no encuentro material, a mí tampoco me tocó cuando yo ya se estaba retirando. Pero yo sí alcancé a ver especiales, es que recuerdo cuando en Colombia no daban un partido por televisión, sí. Pero yo vi unos especiales de él de Willington, y de esa manera como decirles, no sé, no era una persona pequeña, pero es que no sé con qué jugador compararlo, como un Garrincha, pero eso cogía el balón y tenía una fuerza, tenía técnica para definir. Sí, no, eso, encontrar eso, y no era grande, no era muy grande, sino que era una culebra. Creo que también es de esos jugadores que acá en Colombia cambió el fútbol gracias a él, porque tuvieron que mejorar para poderlo marcar y hacer algo con él, porque era imparable, sí, prácticamente. Es que era como... Sí, es que, a ver, tengo un brasilero en la mente, varios brasileros como de ese estilo, pero no lo tengo, pero él no, yo vi unos videos de él y hablaba con mi papá también me decía, mi papá es muy futbolero y sabe
también fue técnico. Y decía eso, ¿no? Eso es man diferente, o sea, en el fútbol. Es como un Freddy Rincón ahorita. Sí. Vale 300 millones de dólares. Sí, sí. Freddy Rincón ahorita. Ya Freddy Rincón lo vi jugar muy poquito. Me tocó en el Mundial de Clubes del 2000, que él gana con el Corinthians. Y yo dije, pues, ¿cómo? Y eso que ahí jugaba ya en la mitad. Sí, ya. Paradito. Busque los videos, esos sí están en YouTube. Yo he visto muchos videos de él, inclusive cuando él lo compra el Real Madrid, que todo el mundo decía como, pues, ¿y este quién es? Y llegó y demostró, después de un tema ya ahí de racismo y otras cosas que no permitió que él siguiera jugando en el Real Madrid, pero los poquitos partidos que alcanzó a jugar, jugadorazo. No, por ejemplo, en el 5-0, si usted analiza, es que eso es difícil encontrarlo ahora. Porque ahora el fútbol estamos enfocando sí en la velocidad, en la fuerza, pero ver por ejemplo, el pase que le hace el pibe, el control que la saca 10 metros al defensa y saca ese cambio de ritmo sí, y con esa técnica. Ese era un jugador. Y lo hacía en mundial, o sea, viene el partido con Alemania que los cogía y lo respetaban. Y cuando de pronto lo que usted me dice, usted ya lo vio al final. Sí, yo lo vi ya al final. Sí, pero yo recuerdo cuando ya más joven, que era como extremo, es que jugaba de todo, pero era un volante por derecha, entonces el pibe era más tocador, pero tiraba eso, el gol contra Alemania, el gol en la eliminatoria para el 94, el gol que le mete a Paraguay allá, velocidad, o sea, era Argentina en la Copa América, el jugador que le tenían miedo y respeto. Freddy Rincón. Sí, y recuerdo que en el Mundial del 98, él fue destacado, pero el equipo estaba muy regularcito. Destacados era él y ese juego internacional y Harold Lozano estaban muy bien, pero el nivel de los otros no era como el de... No estaba acorde a ellos. No estaba acorde a ellos. Entonces le preguntaron a Zagallo si tuviera la oportunidad de reforzar, le preguntaron en una entrevista, de reforzar a Brasil. Para el Mundial. Para la final, contra con Francia, ¿qué jugador traería? Dijo Freddy Rincón. En Brasil es ídolo. Y lo que le digo, y eso que jugó ahí de volante central, ya más veterano, pero era un animal que se le paraba. Batistuta, ¿no? ¿Recuerda que una vez lo mandó al piso ya veterano y se paró y cuando lo veían se les... Sí, ya. Sí, pero no, es que recuerdo unos partidos y hacía goles de 30 metros con las dos piernas. O sea, ese jugador de hoy valdría millones de millones, más completo. Sí, porque es el que ahora llaman box to box, que defendía y atacaba igual y era un animal y con las dos piernas. Fuerza física también era difícil de mover, entonces... Y la técnica, porque era pues, muy bueno. Ahora se enfocan mucho, hay mucho jugador, pero encontrar esa combinación... Sí, es difícil. Sí. Todavía es difícil. Pues, eso, para encontrar un jugador así es muy berraco. Iván, ahorita hablamos de las derrotas, ¿cierto? Que son muy difíciles, pero ¿cuáles son esos momentos bonitos que te dejó el fútbol como jugador y como hincha? Los más bonitos, los que recordás porque hiciste algo histórico o lo viviste como hincha. Bueno, bonitos recuerdo que como jugador con compatriotas, pues yo ya estaba en una etapa ahí como en mi vida, aunque inclusive pensé retirarme de 28 años, un tema personal ahí, y tomo la decisión de irme para Tunja. Y efectivamente fue que nos tocó con el América. Hicimos ese tema épico, bonito para la ciudad, un equipo que llevaba 20 años y no había podido subir. Y cuando llegamos a Tunja, la ciudad como convertida, o sea, era en carro de bomberos lleno. Yo nunca había visto una celebración. Y yo fui recogebolas de ese equipo, entonces en lo deportivo tengo un recuerdo porque aparte... Y eras hincha, pues. Y eras seguidor. Y lo que me tocó vivir aquí, que jugué poco, pero para mí quedó grabado, porque yo llego al Medellín a inferiores y que es un equipo que lleva 45 años sin títulos, y se logró que me tocó. Yo llego al Medellín y empiezo a hacer mi proceso, pero a mí me tocó ver final, subcampeón, campeón, subcampeón, campeón. Me tocaron 8 años que estamos para mí, pero 50 años sin... Y véalos ya. Sí, y véalos, yo aquí metido en esto, ya es una bendición. Iván, y ya como para finalizar, ¿qué te ha dejado el fútbol a vos? Como hincha, como jugador y como dirigente. Bueno, como hincha es esa pasión y es un estilo de vida. Yo le doy gracias a Dios. Le doy gracias porque yo no he trabajado en la vida, porque la industria del deporte y prepararme para el deporte me ha permitido trabajar en algo que para mí no es un trabajo, o sea, a mí me fluye.
O sea, la tengo como muy clara. Los cargos que he tenido a nivel dirigencial han sido del deporte y yo no me siento como trabajando. Siento como que es algo que no me parece, yo digo así, pero y si traes otra persona que no es del medio, le va a costar. Entonces, eso me dejó. En lo deportivo, un recuerdo imborrable, porque cumplí un sueño independiente de las lesiones, de que no llegué a Europa o las lesiones no me permitieron ser el jugador que proyectaba ser y que el Medellín apostaba por mí, porque era un jugador completo. Sí. Y a nivel profesional, pues me abre puertas, me abrió puertas porque yo he cogido el deporte como una vitrina, no para vivir de él, como es un error que de pronto en alguna etapa lo tenemos los deportistas cuando nos retiramos, es que yo fui, no. Yo fui, pero me abre puertas. Él fue jugador y ahora se preparó y en otro contexto le abre puertas a uno para estar vigente en la dirigencia, en el deporte. Entonces me lo ha dado todo. A nivel familiar también, mi hermano es entrenador y nosotros siempre nos reunimos y hablamos de eso y decimos, no, es que vivimos de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona. Iván, muchas gracias por permitirnos conocer a la persona, al hincha, todas esas historias que nos contás que también alimentan un poquito la pasión y que le permite a la gente ver que el fútbol no solo es lo malo que muchas veces muestran en los noticieros o que la gente quiere ver, sino que el fútbol tiene cosas muy bonitas que le ayuda a la gente a crecer como persona, como ser humano, como profesional. Entonces también muchas gracias por eso y por este espacio pues en el que nos contás todas esas anécdotas que viviste como hincha y como jugador y ahora como dirigente. No, a ti gracias por la invitación, por muy bacano el espacio y que donde nacen los hinchas siga creciendo. Es un espacio muy chévere porque se sale del formato donde uno tiene que de pronto ser más diplomático, pero no, bacano por la invitación y ojalá sigan creciendo, que es un buen espacio y les deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Iván. Bueno, que estén bien. Muy bien. ¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.